Muy buenas tardes. Me encuentro con Henry Rafael. Él es presidente del Instituto de Comunicación Política y Gobierno, una persona con mucha experiencia y trayectoria en temas de análisis de la geopolítica mundial y de alguna manera con una especialización importante en lo que se refiere a los gobiernos y gobernantes y políticos en América Latina. ¿Quién es para usted o cómo podría usted calificar a Jair Bolsonaro? Desde el ámbito de vista de la comunicación política, yo lo identifico como un líder eh, digamos, de línea conservadora, pero a la par muy disruptivo. O sea, me llamo, Bolsonaro termina siendo, para mi gusto, no el Donald Trump de Latinoamérica, yo diría más bien el Obama religioso, ¿no? El Obama conservador, porque genera durante su primera campaña, para empezar, y después durante toda su trayectoria, siempre actitudes que han sido disruptivas. Para algunos puntos de vista, por supuesto, han sido violentas o negativas o antimoral, y para otros eso que llamaban antimoral o violentas terminó siendo un valor que lo fue posicionando como un líder antagonista Ujú. con ideas claras y que lo terminó llevando a la presidencia y por poco a este segundo mandato que acaba de perder, ¿no? Y si tuviéramos que, de alguna manera, alinear esto en fortalezas o virtudes, ¿cuál cree usted, señor Rafael, que fueron estas fortalezas y virtudes que llevaron a ser elegido a Jair Bolsonaro como presidente del Brasil en el año 2018? Yo creo que la primera fortaleza que tiene Bolsonaro es su gran naturalidad en la comunicación. Bolsonaro no es una persona que pose para comunicar sus gestos, su discurso. Tú lo identificas cuando está alegre, molesto, de manera muy natural. Eso genera una sensibilidad de cercanía con quien te escucha. O sea, puede desarrollar un vínculo con su audiencia de manera muy natural, que no parezca impostada, y de hecho no lo es. Y creo que esa es una de las fortalezas a nivel comunicacional, ¿no? Su facilidad de comunicar, de hablar directamente, eh, y para lo que a algunos es una debilidad, que es habla sin tapujos, creo que en su caso siempre ha sido una fortaleza, ¿no? En ese sentido, ¿qué podríamos decir de la comunicación de gestos o no verbal de Jair Bolsonaro? Con su mirada, acompaña bien el discurso verbal con sus gestos, con sus reacciones, eh, y eso, nuevamente, yo creo que genera un vínculo de cercanía con las audiencias. Una persona puede dar a bien la gestualidad, la comunicación no verbal con el discurso verbal o con las acciones, genera mucha simpatía, mucha cercanía, hay una buena conexión. Creo que, insisto, la comunicación es uno de los valores de Jair Bolsonaro, que incluso podría decirse que puede hablarse de que su carácter es muy fidedigno. Nadie podría decir que Bolsonaro es una persona distinta a la que se muestra, ¿no? ¿Qué nos puede decir sobre el manejo comunicacional con los medios de comunicación de Jair Bolsonaro? Sí, Bolsonaro, una de las cosas que me parece que ha hecho bien, hay algunas cosas que no sé si las ha hecho mal, pero ha hecho bien es mantener, digamos, la libertad de expresión intacta, ¿no? A comparación de gobernantes de izquierda con roces autoritarios. Hay que decirlo, Bolsonaro tiene algunas características autoritarias que de alguna otra forma también gustan a veces a los electores, Ujú. veamos aquí en Perú.
justa Antauro Humala, ¿no? Claro. Entonces, el autoritarismo es algo mal visto por la sociedad educada o cultivada educadamente en universidades, Ujú. pero no por la sociedad educada en la cultura de la calle, por decirlo así. ¿Y qué nos podrías finalmente decir sobre los resultados de estas últimas elecciones llevadas a cabo el domingo pasado? Él asegura su pase a primera vuelta con poniendo en valor todo lo que ha hecho para su país, los logros que ha hecho en la economía de su país y tomando algunas medidas populistas, desde que la Ujú. posibilidad que tenía de ser gobierno, que le asegure que la ciudadanía vote por él. Lula da Silva quería ganar en primera vuelta, no lo logra. Y creo que la lectura que tienen emocional es que esto es una ola, como normalmente sí, cuando tú vienes de atrás es una ola que continúa y Bolsonaro creo que confió demasiado en esa ola y no supo retroceder dos pasos para poder negociar con la centro derecha, Ujú. que se espanta un poco de los ideales extremistas de Bolsonaro, porque a comparación de otros en Latinoamérica, cuando se habla, por ejemplo, acá, por ejemplo, me da risa cuando dicen la extrema derecha, pero no existe extrema derecha. No existe. Pero lo hacen los de izquierda para poder ridicularizar y tontamente se deja de decir lo que quieran. Pero en Brasil sí existe la extrema derecha y Bolsonaro sí representa la extrema derecha. Queda de alguna manera con un buen respaldo popular para su retorno o próxima candidatura a la presidencia, si así lo decidiera. Y si Bolsonaro sigue una línea política de cuidarse mucho en el ámbito judicial, pero no descuidar sus bases ideológicas y sus bases sociales, creo que tranquilamente puede ser simplemente esta una situación, un momento, ¿no? Un bache en su vuelta a la presidencia de la República. Voy a ponerlo en simple, siempre y cuando no haga lo mismo que hizo la señora Keiko Fujimori con Fuerza Popular cuando perdió las elecciones y en vez de capitalizar que sea la primera fuerza política de gobernar, que es en el Congreso de la República, terminó destruyendo a su bancada, a su partido y de paso se llevó el país de encuentro, ¿no?